一体何なんだ。レヘリット。Now there is no hope. Sean bienvenidos nuevamente. Hoy continuaremos con la historia de Paul Gaiden en vista de que se han publicado un par de resúmenes desde el capítulo 6 hasta el 16, que es todo lo que se consigue actualmente. Recuerden que esto es una traducción del inglés, lo cual a su vez es una traducción del japonés. Para aquellos que aún no han visto la primera parte de Paul Gaiden, en el canal tenemos un video el cual versa sobre los primeros 5 capítulos. El objetivo de este trabajo es el permitirnos tener una mejor noción de los primeros compases de Paul Greyrat en su infancia y crecimiento, lo cual es descrito en el spin-off Paul Gaiden, incluido en el videojuego de Mushoku Tensei para plataformas móviles. Sin más que decir, comencemos. El capítulo 6 se titula El interés en la espada y nos ubica con Paul atendiendo a una clase de esgrima del estilo del dios del agua o cauce. Dicha clase era impartida por una instructora femenina y era la única que Paul nunca se saltaba. Esta instructora le dice a Paul que debería asistir al resto de clases, a lo cual él replica que no tiene interés en la parafernalia aristocrática ni tampoco talento para la magia. Tras la discusión, Paul tiene un momento de debilidad y derrama un par de lágrimas. La instructora le dice a Paul si necesita ayuda y Paul aprovecha la oportunidad para solicitar clases extra tratando de tomarse más en serio desde allí el resto de materias del colegio. Tras ello, Paul retorna temporalmente a su hogar, producto de las vacaciones. El capítulo 7 se titula Una reprensión de mi padre. Luego de que Paul retornara a su hogar, se encontró con un Amarant Greyrat furioso, ya que estaba al tanto de la pobre asistencia de Paul a sus clases, además de su comportamiento poco refinado. Esto llevó al padre de Paul a contratar instructores domiciliarios para que le ayuden con su hijo. Este episodio sorprendió a Paul porque por primera vez su padre no se dirigió a él como siempre, sino que le dio la impresión de que le hablaba como un aristócrata más, dándole un trato algo frío. Paul, despachado, se dirigió corriendo a los brazos de su madre, tratando de calmar su corazón. El capítulo 8 se llama Sentimientos resquebrajados. Casi 2 años han pasado desde que Paul se enlistó en el colegio y su asistencia a clases seguía dejando que desear. Claro que las clases de esgrima seguían siendo su predilección y nunca faltaba a ninguna de ellas. En un receso del colegio se encuentra con la noticia de que su madre estaba embarazada, con lo cual ya no sería hijo único. Al oír aquello, Paul se alejó de su madre y se dirigió a su clase de esgrima, pensando que ahora el amor de Valentine por él disminuiría. El capítulo 9 se llama El talento de la esgrima y es el único capítulo de los 10 que traigo hoy que no cuenta con una descripción detallada. Solo sabemos que versa sobre Paul y la continuación de su incursión en el arte de la espada. El capítulo 10 se titula simplemente Philemon. Unos meses más tarde, el segundo hijo de la familia Notos Greyrat, de nombre Philemon, nació. En uno de los pocos días libres del colegio por festividades que Paul obtuvo, él se propuso recorrer los jardines con su madre para pasar un poco de tiempo con ella, algo que no pudo ser, ya que su madre se encontraba encargándose de Philemon, su nuevo bebé. Valentine le ofreció el tomar el té con ella como alternativa a recorrer los jardines, y Paul comenzó a sentir cómo su existencia en esa casa comenzaba a desaparecer. El capítulo 11 se titula El Paul de 10 años de edad. Paul, como indica el título, ya alcanzó su 10º aniversario de nacimiento y continúa entrenando fervientemente en la esgrima. La instructora realiza que Paul puede emplear el estilo del dios del agua o cauce y el del dios del filo bastante bien, y señaló que mientras que los nobles eran más adeptos al estilo del agua o cauce, a Paul le sentaba mejor el estilo del dios del filo. El anuncio de parte de la instructora sobre su partida del colegio tomó a Paul por sorpresa, y esto se debió, para más Inri, a que la instructora estaba embarazada, algo familiar para los oídos del pequeño. El padre del niño resultó ser el director del colegio. Paul le dijo a la instructora que él estaría bien y continuaría entrenando, pero tristemente, tras la despedida, nunca más volverían a verse las caras.
El capítulo 12 se titula El mundo de los adultos. Este capítulo nos habla sobre la celebración oficial del cumpleaños número 10 de Paul Greyrat. Sin embargo, Paul no estaba feliz. Su madre Valentine no había podido asistir, ya que su hermanito Philemon se hallaba enfermo y debía de cuidarlo. Encima de todo esto, él se hallaba furioso con su padre, ya que en lugar de prestarle atención a él, quien cumplía años, se la pasó hablando con otros aristócratas. En ese momento, un muy joven Philip Boreas Greyrat, quien sería padre de Eris en el futuro y quien, recordemos, también en el futuro sería quien le conseguiría a Paul una posición tras el embarazo de Zenitsu, se le acercó y comenzaron a hablar en el cumpleaños de todo un poco. James Boreas, el hermano de Philip, le recriminó que hiciera mejores amistades al verlo hablando con Paul. Paul, naturalmente, reacciona ante la ofensa, pero James insiste en que todos lo conocen como el niño problemático de los notos. Philip, para detener esta discusión, les indica que la hora de la danza ceremonial había llegado. Una de las chicas allí presente, a la que Paul había ayudado en su cumpleaños número 5 cuando casi se cae, le invita a bailar como agradecimiento por haberle ayudado aquella vez. Por primera vez, Paul comienza a sentir algo por una chica de manera especial. La chica le invita a un lugar más privado y en aquella habitación, lejos del ruido del cumpleaños, Paul tiene su primer beso con ella, así como también su primera vez. Tras la fiesta, cuando los invitados se iban, Philip Boreas le pregunta a Paul qué le había pasado, ya que se le veía distinto, algo más alegre y perdido, a lo que Paul responde que pisó por primera vez un mundo asombroso y que siente que ya no podrá escapar de él. El capítulo 13 se titula Mujeriego. Paul comenzó a jugar con el corazón de las chicas de la aristocracia, aprovechándose de que ellas querían tener una conexión con él, debido a la familia a la cual pertenecía, los Notos Greyrat. Una de las muchas chicas le advirtió a Paul que tuviera cuidado, ya que estaba jugando con fuego. Esto escaló al punto en el que un día, un chico de familia noble se presentó ante Paul cuando él estaba en medio de su entrenamiento con Philip. La razón fue la de desafiar a Paul a un duelo, ya que él se había acostado con su prometida. Paul no quiso disculparse porque lo que hizo fue consentido y dijo que aceptaba un duelo solo si era de carácter formal, es decir, a muerte, algo que intimidó al noble, quien se fue corriendo. Una semana después, Paul recibió una carta indicándole que retornara a casa. El capítulo 14 se titula El chico malo de la familia Notos. Este capítulo es uno especial porque al retornar, Amarant, padre de Paul, al preguntarle qué estaba pasando, golpeó a Paul ante sus excusas. Esto recuerda un poco a cuando Paul golpeó a Rudius sin dejarle explicar nada apropiadamente. Amarant no estaba tan consternado por el hecho de que Paul jugara con chicas, sino más bien preocupado ante los conflictos que estaba causando en el balance de poder debido a ello, ya que se metía con chicas prometidas a otros nobles, entre otras cosas. Amarant llegó a exclamar que se sentía avergonzado de que su segundo hijo, Philemon, tuviera un hermano como Paul. Tras la discusión, Paul fue confinado a su dormitorio sin poder salir por orden expresa de Amarant. El capítulo 15 se titula El comienzo del arresto domiciliario. El confinamiento de Paul a su habitación había sido planeado de antemano por su padre, quien ya sabía lo que Paul había causado incluso antes de su retorno. Los sirvientes tenían la orden de encerrarlo con llave y no dejarlo salir. Unos días más tarde, Paul, a través de la puerta, llegó a oír comentarios de cómo todos adoraban a su hermano pequeño, llegándolo a comparar con las actitudes que Paul tuvo en el pasado en modo de desprecio. Incluso Philemon llegó a colarse a su habitación para agradecerle a Paul respecto a los halagos que recibió, ya que eran producto de una comparativa del pasado de Paul. Paul dijo que no le importaba esto en absoluto, y mientras su hermano se marchaba de la habitación, llegó a pensar que incluso su propio hermanito tenía esa expresión egocéntrica de los aristócratas en su rostro, pero pensó que al menos su madre le seguía queriendo. El capítulo 16 se titula Un pequeño sentido de armonía. Valentine, la madre de Paul, se las arreglaba para visitarlo secretamente por la noche, eludiendo el confinamiento estricto de Paul. En más de una ocasión, ella había hablado con Amarant tratándolo de convencer de que perdonara a Paul, pero este no cedió.
Paul no había sido visitado ni una vez por su padre tras su confinamiento, pero Valentine le dijo al chico que Amaranth aún lo amaba y seguía teniendo expectativas de que se convirtiera en la cabeza de la familia Notos. Paul confesó que aún quería lograr estar a la altura del apellido Notos y que quería oír eso de su propio padre. Tras la charla, su madre lo abrazó fuertemente y se marchó, pero Paul sentía que algo no andaba bien. Tras esa noche, su madre dejó de visitarlo. Y hasta aquí todo lo que tenemos disponible. Aún quedan 12 capítulos para terminar esta historia, pero de momento no están ni en inglés. Como siempre digo, muchas gracias por ver.